Lectura de la Biblia. Josué. Capítulos 16 al 18. Capítulo 16. Y la tierra que les tocó por sorteo a los descendientes de José iba desde el Jordán, en Jericó, hasta las aguas al este de Jericó, pasando por el desierto que sube de Jericó a la región montañosa de Betel. Se extendía desde Betel, que pertenece a Luz, y continuaba hasta la frontera de los arquitas en Atarot. Luego bajaba hacia el oeste a la frontera de los jafletitas hasta la frontera de Bet-Orón Baja y Geser, y terminaba en el mar. Así, los descendientes de José, Manasés y Efraín, tomaron posesión de sus tierras. Esta era la frontera de los descendientes de Efraín según sus familias. La frontera de su herencia al este era Atarot Addar, hasta Bet-Orón Alta, y la frontera se extendía hasta el mar. Micmetat estaba al norte, y la frontera daba la vuelta hacia el este a Taanat-Silo, y pasaba por el este a Janoa. Entonces bajaba de Janoa a Atarot y a Nahará, llegaba hasta Jericó y se extendía hacia el Jordán. Desde Tapúa, la frontera seguía hacia el oeste al torrente de Caná, y terminaba en el mar. Esta es la herencia de la tribu de Efraín según sus familias, que también incluía las ciudades enclavadas, todas las ciudades y sus poblados, que los descendientes de Efraín tenían en medio de la herencia de Manasés. Pero no expulsaron a los cananeos que vivían en Geser. Los cananeos siguen viviendo entre los de Efraín hasta el día de hoy, y se les ha sometido a trabajos forzados. Capítulo 17. Entonces, en el sorteo, le tocó su parte de la tierra a la tribu de Manasés, que era el primogénito de José. Como Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galaad, era un hombre de guerra, recibió Galaad y Basán. Y al resto de los descendientes de Manasés les tocó su parte de la tierra según sus familias. A los hijos de Abiezer, a los hijos de Elec, a los hijos de Asriel, a los hijos de Siquem, a los hijos de Efer y a los hijos de Semidá. Estos fueron los descendientes de Manasés, hijo de José, los varones según sus familias. Pero Zelofead, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos, solo hijas. Estos eran los nombres de sus hijas: Malá, Noá, Oglá, Milcá y Tirsá. Ellas se presentaron ante el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los jefes, y dijeron: Fue Jehová quien le mandó a Moisés que nos diera una herencia entre nuestros hermanos. Así que por orden de Jehová se les dio una herencia entre los hermanos de su padre. A Manasés le tocaron otras 10 partes de la tierra, además de la tierra de Galaad y Basán, que estaban al otro lado del Jordán, pues las hijas de Manasés recibieron una herencia junto con los hijos de él, y la tierra de Galaad llegó a ser propiedad del resto de los descendientes de Manasés. Y la frontera de Manasés iba desde Aser hasta Micmetat, que da hacia Siquem, y la frontera seguía hacia el sur, a la tierra de los habitantes de Tapúa. La tierra de Tapúa llegó a ser de Manasés, pero la ciudad de Tapúa, en la frontera de Manasés, les pertenecía a los descendientes de Efraín. Y la frontera bajaba al torrente de Caná, al sur del torrente. Había ciudades de Efraín entre las ciudades de Manasés, y la frontera de Manasés estaba al norte del torrente y terminaba en el mar. Lo que quedaba al sur era de Efraín, lo que quedaba al norte era de Manasés, y el mar era su frontera. Por el norte, el territorio de Manasés llegaba hasta Aser, y por el este, hasta Isacar. En los territorios de Isacar y Aser, Manasés recibió Bet-Seán y sus pueblos dependientes, y Bleam y sus pueblos dependientes, los habitantes de Dor y sus pueblos dependientes, los habitantes de Endor y sus pueblos dependientes, los habitantes de Taanac y sus pueblos dependientes, y los habitantes de Megiddo y sus pueblos dependientes, 3 de las regiones altas. Pero los descendientes de Manasés no lograron apoderarse de esas ciudades. Los cananeos se empeñaron en seguir viviendo en esa tierra. Cuando los israelitas se hicieron fuertes, sometieron a los cananeos a trabajos forzados.
pero no los expulsaron por completo. Los descendientes de José le dijeron a Josué: ¿Por qué nos diste como herencia solo una parte en el sorteo, y nos asignaste solo una parte de la tierra? Nosotros somos un pueblo numeroso, pues Jehová nos ha bendecido hasta ahora. Josué les respondió: Si son un pueblo tan numeroso, suban al bosque y despejen una zona para ustedes en la tierra de los pericitas y de los Refaim, porque la región montañosa de Efraín es demasiado pequeña para ustedes. Entonces los descendientes de José dijeron: No nos basta con la región montañosa. Y todos los cananeos que viven en la región del valle tienen carros de guerra con hoces de hierro, tanto los de Bet-Seán y sus pueblos dependientes, como los del valle de Jezreel. De modo que Josué les dijo esto a los de la casa de José, a Efraín y Manasés: Son un pueblo numeroso y tienen mucho poder. No les tocará solo una parte de la tierra, sino que la región montañosa también será de ustedes. Aunque es un bosque, lo despejarán, y será el límite del territorio de ustedes. Expulsarán a los cananeos aunque ellos sean fuertes y tengan carros de guerra con hoces de hierro. Capítulo 18. Entonces todo el pueblo de Israel se reunió en Silo, y colocaron allí la tienda de reunión, pues ya tenían sometida aquella tierra. Pero todavía quedaban entre los israelitas 7 tribus a las que no se les había repartido su herencia. Así que Josué les dijo a los israelitas: ¿Cuánto tiempo dejarán pasar para ir y ocupar la tierra que Jehová, el Dios de sus antepasados, les ha dado? Consíganme 3 hombres de cada tribu. Los enviaré a que vayan a recorrer la tierra y tracen mapas de ella de acuerdo con sus herencias, y que luego regresen a verme. Tienen que dividirse la tierra en 7 partes. Judá se quedará en su territorio al sur, y los de la casa de José se quedarán en su territorio al norte. En cuanto a ustedes, tracen mapas de la tierra dividiéndola en 7 partes. Después, tráiganme esa descripción, y yo echaré suertes aquí para ustedes delante de Jehová nuestro Dios. Pero los levitas no recibirán ninguna parte de la tierra entre ustedes, porque la herencia de ellos es el sacerdocio de Jehová. Y Gad, Rubén y la media tribu de Manasés ya recibieron su herencia al este del Jordán, la que les dio Moisés, el siervo de Jehová. Los hombres se prepararon para irse, y Josué les ordenó a los que iban a trazar los mapas de la tierra: Vayan, recorran la tierra, tracen mapas de ella, regresen a verme, y yo echaré suertes para ustedes delante de Jehová aquí en Silo. Así que los hombres se fueron, recorrieron la tierra, trazaron mapas de ella dividiéndola en 7 partes según las ciudades que había, y lo recopilaron todo en un libro. Después de eso, regresaron a donde estaba Josué, al campamento de Silo. Josué entonces echó suertes para ellos en Silo delante de Jehová. Allí Josué les repartió la tierra a los israelitas según lo que les tocaba. En el sorteo, le tocó su parte de la tierra a la tribu de Benjamín según sus familias, y el territorio que les tocó estaba entre los descendientes de Judá y los descendientes de José. Al norte, su frontera comenzaba en el Jordán, y la frontera subía a la ladera de Jericó, al norte. Y subía por la montaña hacia el oeste y se extendía hasta el desierto de Bet-Aven. La frontera seguía de allí a Luz, en la ladera sur de Luz, es decir, Betel. La frontera bajaba a Atarot Adar por la montaña que está al sur de Bet-Orón baja. Y la frontera estaba trazada al oeste y daba la vuelta hacia el sur desde la montaña que da hacia Bet-Orón al sur. Terminaba en Kiryat Baal, es decir, Kiryat Jearim, una ciudad de Judá. Ese era el lado oeste. El lado sur comenzaba en el extremo de Kiryat Jearim, y la frontera se extendía hacia el oeste. Iba hasta el manantial de las aguas de Neftoa. La frontera bajaba al extremo de la montaña que da al valle del hijo de Hinón, que está al norte del valle de Refaim, y bajaba al valle de Hinón, a la ladera de los Jebuseos al sur, y bajaba a Enrogel. Y estaba trazada hacia el norte y se extendía hasta Ensemes, y después hasta Gelilot, que está enfrente de la subida de Adumim, y bajaba a la piedra de Boán, hijo de Rubén.
y seguía a la ladera del norte enfrente del Arabá, y bajaba al Arabá. Y la frontera seguía a la ladera del norte de Bet-Oglá, y terminaba en la bahía del norte del Mar Salado, en el extremo sur del Jordán. Esa era la frontera sur. Y el Jordán le servía de frontera al este. Esa era la herencia de los descendientes de Benjamín según sus familias, de acuerdo con las fronteras que la rodeaban. Las ciudades de la tribu de Benjamín según sus familias eran Jericó, Bet-Oglá, Emek-Kesis, Bet-Arabá, Semaraim, Betel, Abim, Pará, Ofrá, Kefar Amoní, Ofni y Geba, 12 ciudades y sus poblados. Gabaón, Ramá, Beerot, Mispe, Kefirá, Mosá, Rekem, Irpeel, Taralá, Selá, Aelef, Jebusí, es decir, Jerusalén, Gibeá y Kirjat, 14 ciudades y sus poblados. Esa fue la herencia de los descendientes de Benjamín según sus familias.